Muy bien. Vamos a estar en el libro de Primera Tesalonicenses. Hemos estado estudiando el primero y el segundo capítulo. Obviamente vamos a estudiar todo el libro, pero esta mañana vamos a estar en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estudiar los versículos que van del versículo 13 al versículo 15. Al versículo 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. No, lo apunté mal, es hasta el 16, perdón. Voy a leer. Por esto, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Tal vez quisiera comenzar con una pregunta o una serie de preguntas para que tengamos una reflexión y logremos discernir qué es lo que hay en nuestros corazones en ciertos momentos, específicamente durante ciertas, podríamos decir, prácticas espirituales o podríamos decir disciplinas espirituales que se supone que como creyentes deberíamos de practicar. Algunas de estas disciplinas podrían verse desde una perspectiva congregacional, otras de estas disciplinas podrían verse desde una perspectiva personal o individual de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Quisiera comenzar con la parte congregacional. ¿Qué crees que vienes a hacer los domingos en la iglesia? ¿Crees que vienes a escuchar una charla? ¿O crees que vienes a escuchar la palabra del Señor proclamada públicamente? Déjenme darles otro ejemplo. ¿Qué crees que haces cuando vas a un estudio de Biblia? ¿Crees que vas simplemente a un tiempo de compartir, donde se van a enseñar algunas instrucciones morales? ¿O vas a escuchar la palabra de Dios siendo enseñada y aplicada en tu vida? Déjenme preguntarles desde una perspectiva espiritual. ¿Qué crees que es este libro? ¿Es un libro? ¿O es la palabra de Dios? Cuando haces tus lecturas en tu casa, ¿preparas tu corazón para encontrarte de manera íntima y personalmente con Dios? ¿O lo abres como solíamos hacer antes, abrir el periódico La Nación y pasar sus hojas viendo titulares para ver qué nos gustaba y entonces ahí nos deteníamos un momento?
Ya no se leen periódicos de esa forma, pero para los que lo hicieron antes pueden tener una referencia. ¿Qué crees que es esto? O déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué crees que tu entendimiento de lo que este libro es importante para tu vida? Porque es que cuando nosotros nos reunimos los domingos, instamos a todas las personas a tener una Biblia en su mano, para que cuando ustedes nos vayan viendo cómo vamos desarrollando la enseñanza, ustedes puedan confirmar en sus propias Biblias que lo que estamos enseñando está ahí escrito. ¿Por qué creen que todo esto es importante? Porque lo que pienses en cuanto a qué es este libro va a tener un impacto en tu vida. Va a determinar tu estilo de vida. Así de importante es. Va a determinar tu estilo de vida. Entonces, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. La iglesia primitiva, lo que se conoce como la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, se nos dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo primero que describe en esa lista es a la enseñanza de los apóstoles. De tal manera que la iglesia desde el primer siglo ha sustentado, ha basado sus instrucciones, sus enseñanzas para su congregación, para la iglesia, para los miembros que han sido rescatados al precio de la sangre del Cordero, con la palabra que fue enseñada por los apóstoles. Ahora, ¿es eso solo la palabra enseñada por los apóstoles? Porque si nos quedáramos ahí, tendríamos que decir, esos fueron hombres. Los apóstoles fueron hombres. Pero vean qué lindo, porque los apóstoles, ¿de quién aprendieron principalmente? De Jesús. Ellos fueron enseñados, instruidos, moldeados y equipados por Cristo durante un periodo cercano a los 3 años. Y vean lo que dice Jesús mismo. Estas son palabras de Jesús en Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. De tal manera que las enseñanzas de los apóstoles en realidad son las enseñanzas de Cristo, quien a su vez recibió lo que tenía que enseñar, hablar y decir del Padre. Entonces, lo que tenemos aquí, familia, no es palabra de hombres. Lo que tenemos revelado en nuestras Biblias es de origen divino. Nace de Dios, se gesta en Dios y es transmitido por Dios mismo para que la iglesia pueda crecer. ¿En qué? En semejanza de Cristo. Ese es el objetivo por el cual Dios nos ha revelado su palabra. Y una de las cosas que es importante que entendamos es que si nosotros recibimos esto en cualquiera de las formas en las que habitemos en ella, puede ser desde la predicación, puede ser desde los estudios de Biblia o desde nuestra lectura personal en nuestros hogares, si nosotros la recibimos como palabra de hombre, ¿qué pasa? Tenemos el derecho de desecharla cuando no nos conviene, ¿verdad? Nos volvemos selectivos. Si nos gusta y nos conviene para el momento de vida en el que estoy, entonces lo tomo, lo aplico y me aferro a él. Pero cuando no me conviene mucho, ¿qué hacemos? Lo desechamos por seguir las inclinaciones de nuestros corazones. A diferencia de que si entendemos que esta es la palabra de Dios, no tenemos cómo desecharla. Porque eso nos pone en una circunstancia. O la aceptamos como palabra de Dios, nos aferramos a ella sabiendo que es lo único que puede hacer un bien a nuestra alma y además no pecamos de desobediencia, estamos en sana conciencia delante del Señor. Pero si sabemos que esto es la palabra de Dios y la desechamos, ¿qué va a traer eso a nuestras almas? ¿Convicción de qué?
de pecado. Porque cuando la desechamos, lo que en realidad estamos diciendo es, Dios, yo soy más sabio que usted, porque yo he encontrado otras formas que no son sus formas. De tal manera que déjeme ponerlo usted ahí un momento, Dios, que yo voy a ir a otro lugar. O déjeme ponerlo un momento ahí, Dios, porque yo en este momento no tengo el deseo de seguirlo, yo tengo el deseo de hacer lo que yo quiero hacer. Y ambas son desobediencia y ambas socavan la autoridad de las Escrituras. Entonces, hoy vamos a leer un texto que para mí es un texto que es vital para la iglesia en general, en todas las generaciones. Y este texto que acabamos de leer, más bien, y que vamos a explicar, nos enseña una verdad que sobresale y que es central para la vida del creyente, y es la siguiente: habitamos en la palabra de Dios porque tiene el poder para hacernos imitadores de Cristo. ¿Okay? Habitamos en la palabra de Dios porque tiene el poder para hacernos imitadores de Cristo. Entonces vamos a ver primero cómo hay una primera verdad que nos enseña el origen de este mensaje que nosotros predicamos y que además en la gracia del Señor ha sido preservado para que cada uno lo pueda leer en sus hogares. Y después vamos a ver cómo este mensaje es el único que puede transformar todo nuestro ser en semejanza de Cristo. Entonces la primera verdad está en el versículo 13 y esta es la verdad: el mensaje que predicamos el domingo es de origen divino. Podríamos ampliar esto: el mensaje que enseñamos en los estudios de Biblia es de origen divino. Podríamos ampliar esto a decir, el mensaje que leemos en nuestros hogares es de origen divino. Vean lo que dice el versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces vean qué lindo. Porque si nosotros hacemos un breve repaso de lo que hemos enseñado, las últimas dos enseñanzas sobre el capítulo 2 de Tesalonicenses, Pablo ha estado hablando del ministerio de ellos como pastores y misioneros en la iglesia de Tesalónica. La primera sección nos había hablado, nosotros hemos sido íntegros, tanto en nuestras motivaciones como en nuestro comportamiento. La segunda sección nos decía además, en nuestro ministerio hubo momentos en que les dimos el trato de un padre a sus hijos y hubo momentos en donde les dimos el trato de una madre a sus hijos. Pero ahora Pablo nos quiere describir y quiere que quede bien claro que a pesar del esfuerzo que ellos hicieron como ministros del Señor, el fruto espiritual en la vida de los tesalonicenses y en la vida de cualquier creyente, de cualquier iglesia, es el resultado exclusivamente de la obra de Dios a través de su palabra. Entonces vean qué lindo, porque si es el resultado exclusivamente de la obra de Dios a través de su palabra, nosotros podemos tener gratitud por los que nos ministran el Evangelio, pero la gloria es exclusivamente para Dios. Porque ellos se esfuerzan, pero no pueden obrar el fruto espiritual. El fruto espiritual solo lo obra Dios y lo hace a través de su palabra. ¿Okay? ¿Quieres fruto espiritual en tu vida? Solamente la palabra de Dios. Noten cómo empieza el versículo 13. Pablo empieza dando ¿qué? Gracias a Dios. Da gracias a Dios por la forma en la que los tesalonicenses recibieron, ¿qué recibieron? La palabra de Dios. O sea, Pablo está convencido de lo que él predica es la palabra de Dios. Eso es lo que él predica la palabra de Dios. Ahora, una cosa es lo que el ministro crea sobre lo que predica, otra cosa es lo que los oyentes crean sobre lo que el ministro está predicando. Yo puedo tener la convicción de que lo que yo estoy enseñando domingo a domingo y lo que Andrés enseña y Dani enseña y los otros maestros enseñan en la iglesia es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿crees vos que es la palabra de Dios? Entonces Pablo dice, él está convencido de que esta es la palabra de Dios.
Y era tal su convencimiento que ellos estaban dispuestos incluso a poner sus vidas en riesgo con tal de cumplir el mandato de predicar aquello que Dios les había encomendado. Si ustedes leen Hechos y después leen también Corintios, ustedes se van a dar cuenta de las múltiples situaciones de riesgo en las que estos ministros, estos misioneros, estos pastores estuvieron en diferentes ciudades simplemente por predicar la palabra de Dios. Y debían de hacerlo tal y como fue dada. ¿Por qué creen que deben de hacerlo tal y como fue dada? Porque es de Dios. Esta es la idea de un heraldo. En tiempos antiguos, eso ya no se practica tanto, pero en tiempos antiguos, el rey daba una instrucción o giraba una orden para el pueblo y le decía a un vocero, a un heraldo, esto es lo que tienes que comunicar. Ahora, la responsabilidad de ese heraldo, ¿cuál era? Comunicarle al pueblo exactamente, tal y como su rey se lo había dicho, la información que debía de ser conocida por el pueblo, o la orden, o la ley que debía de ser conocida por el pueblo. En ese sentido, ellos eran heraldos, eran solo voceros, no es el mensaje de ellos. Ellos son los que transmiten el mensaje, pero el mensaje es del rey. Es lo mismo con los apóstoles, con los pastores, con los que se dedican al ministerio de la palabra, en fidelidad a la palabra y al Señor. Somos solo mensajeros, somos solo voceros. Lo proclamamos, pero lo extraemos de aquí porque Dios lo reveló y somos comunicadores del Señor. Déjenme darles una ilustración que usa John MacArthur que me pareció muy linda, porque él habla del ministro de la palabra como un mesero. Y esto es lo que dice: el predicador no es un chef, es un mesero. Dios no quiere que usted, como predicador, elabore un platillo. Él solamente quiere que usted tome el platillo que Él hizo y lo ponga en la mesa para que su iglesia se alimente. Esa es la labor de un predicador, esa es la labor de un pastor cuando proclama públicamente y en privado las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que entender, familia, es que la vara con que los predicadores van a ser medidos es por la fidelidad con la que de manera consistente y apasionada predicaron solamente el consejo de Dios. Eso lo entendía Pablo, pero Pablo le está diciendo a esa comunidad: aunque ustedes lo escucharon de nosotros, aunque salió de nuestra boca, en realidad no se origina en nosotros, no nace en nosotros. Es de origen divino, nace en Dios mismo. Es Dios mismo el que ha querido darles a conocer su mensaje. Lo recibieron de diferentes maneras, pero por ejemplo, y nos ayuda a entender cómo Dios está detrás de la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy. 2 Timoteo 3 nos dice: toda palabra, ¿cuánta? Toda palabra es inspirada por Dios. Y 2 Pedro 1:21 nos dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. De tal manera que ellos solamente estaban proclamando públicamente lo que les fue dado, y de tal manera que nosotros debemos de proclamar solamente lo que está contenido en estos 66 libros que hoy tenemos en nuestras Biblias. Esta es la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos comprender que es la palabra de Dios. Podemos afirmar, bueno, sí, es la palabra de Dios, pero ¿entendemos qué es la palabra de Dios? ¿Entendemos el propósito por el cual se nos dio la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos comunica la palabra de Dios? Si alguien te hiciera esa pregunta, ok, está bien, esta es la palabra de Dios, pero ¿cuál es el objetivo por el cual nos fue dada? ¿Qué es lo que Dios busca al revelarse? ¿Saben qué es lo que Dios ha querido hacer? Darse a conocer Él mismo.
La palabra de Dios es la revelación de quién es Dios. Pero más que eso, es también la revelación del plan de redención que Dios está llevando a cabo en favor de los pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Y es más que eso. Es la revelación de cómo aquellos que han sido rescatados por la sangre del Cordero dentro del plan de redención que Él determinó desde la eternidad, pueden vivir en conformidad con los propósitos de Dios. Y es más que eso. Es como aquellos que viven en conformidad con los propósitos de Dios pueden hallar una esperanza firme y segura basándose en la fidelidad y la veracidad y la confiabilidad de sus promesas dadas a través de la Escritura. Es Dios dándose a conocer y dándonos a conocer su salvación para su gloria. Entonces, cuando nosotros estamos aquí predicando, al igual que cuando Pablo predicaba y todo, es lo que Pablo mismo describe en 2 Corintios como es un gran tesoro en vasos de barro. Somos hombres comunes, ordinarios, no hay nada especial en nosotros. No hay nada especial en nosotros, no hay por qué engrandecer a los hombres, no hay por qué levantarlos. Hay que agradecer por estos hombres que predican fielmente, sí. Agradecer es diferente a exaltación. Son hombres comunes y corrientes como nosotros, proclamando nada más y nada menos que la verdad sobre quién es Dios, sus propósitos salvíficos en la persona de su Hijo Jesucristo y cómo vivir en santidad para la gloria de su nombre mientras llegamos a la gloria venidera. ¿Qué mensaje? El mensaje que toda la humanidad estuvo esperando. El mensaje que no hay otra religión en el mundo que nos hable de un Dios que se sacrifique por aquellos que se rebelaron contra Él. Todas las otras religiones del mundo son obras. Lo que yo hago o puedo hacer para hallar el favor de Dios o al menos llegar al estándar de Dios. Nosotros sabemos que eso es imposible. Y sin embargo, nuestro Dios que nos creó y el cual nos rebelamos contra Él, no solo hizo un plan para salvarnos, sino que nos lo da a conocer. Porque a través de ese plan podemos conocerlo a Él y a través de conocerlo a Él podemos conocer su plan. Porque es un Dios que se deleita en salvar. Porque es un Dios que se deleita en amar a los pecadores. Porque es un Dios que escoge ser lento y paciente en la ira y por el contrario escoge que la gracia y la misericordia se desborden de manera continua desde su trono en favor de cada uno de nosotros. Este es el mensaje, familia. Este es el mensaje. Eso es lo que Él ha querido revelar. Entonces, ¿cómo preparas tu corazón para recibir la predicación de la palabra los domingos? Déjenme hacerles esta pregunta más puntualmente. ¿Qué has pensado hoy en el transcurso de la mañana en cuanto a lo que vas a venir a recibir aquí? ¿Has estado consciente de que Dios te va a hablar de manera íntima y personal porque te quiere transformar en semejanza de Cristo? Preparas tu corazón y le dices al Señor, Señor, dame gracia a través de mi humildad. Quita de mí la soberbia, quita de mí la dureza, quita de mí el orgullo, quita de mí la apatía. Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero ser conformado a la imagen de Jesucristo. ¿Saben cada cuánto deberíamos hacer esto? Déjenme darles el ejemplo, y se los he dicho en otras veces, aplicado a otras cosas, pero en el momento en que termine este servicio, nuestro corazón desde ya debería estar diciéndole, Señor, dame humildad para aplicar lo que acabo de aprender, pero dame la humildad para ir preparando mi corazón para lo que voy a escuchar de ti la próxima semana. Porque esos hombres que se paran ahí son solamente voceros. Eres tú hablándome directamente a mí, como un padre a sus hijos, como una madre a sus hijos. Eres tú hablándome. Un Dios
a cada uno de nosotros, el único y verdadero Dios a cada uno de nosotros. Déjenme darles o hacerles otra pregunta. ¿Preparas tu corazón de manera correcta cuando vas a abrir la Biblia y permites que Él te hable y sos humilde delante del Señor para realmente entender, comprender y sujetarte gozosamente a lo que lees diariamente en tu casa porque sabes que Él quiere lo mejor para ti? O simplemente llegamos y y salimos de aquí y empezamos a correr con todas las actividades que tenemos. ¿Qué crees que es esto? ¿Qué crees que es esto? Porque nuevamente, familia, si esta es la palabra de Dios y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros y ya lo demostró entregando a su Hijo en la cruz en nuestro favor sin nosotros merecerlo, nuestra actitud debería de ser: Señor, gracias por revelarte, gracias por permitirme conocer quién eres, gracias por permitirme conocer tu plan de redención. Quiero conocerte más porque sé que lo que hay ahí es bueno para mi alma. Es bueno para mi alma. Y quiero deleitarme en ti de tal manera que pueda responder con gratitud en mi vida a todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho. Esa debiera de ser la actitud en nuestro corazón. ¿Tienes gratitud por Cristo? Da gracias también porque Cristo está aquí. Lo que sabemos y conocemos de Cristo es que Él nos lo reveló. Y en su gloriosa soberanía y poder, Él lo ha preservado para que nosotros lo podamos leer y proclamar desde la iglesia. ¿Das gracias por la palabra de Dios que tienes en tu mano? ¿Ustedes saben cuál sería nuestra condición si no tuviéramos esto? Seríamos miserables, condenados a la ira eterna, justamente condenados a la ira eterna. Pero cada vez que abres tu Biblia, puedes ver ahí el amor del Señor, porque esto nos habla no solo de que Él es amor, sino que la forma en la que demostró su amor por nosotros sin nosotros merecerlo fue entregando a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. ¿Saben? Cuando uno abre esto, uno debiera decir: oh Señor, qué glorioso evangelio ha llegado a mi vida. Qué incomparable salvación me has otorgado, Señor. Déjame ser humilde ante ella y permíteme ser transformado por ella. Esa es la forma en la que nosotros debemos acercarnos a su palabra, ya sea a nivel individual o a nivel congregacional. Vean que los tesalonicenses recibieron esa proclamación pública. Y ellos, Pablo dice: lo que les prediqué fue la palabra del Señor. Pero al final del versículo, él mismo está diciendo: porque ustedes la recibieron como lo que realmente es, la palabra del Señor. Déjenme darles este ejemplo. Eso es como si yo estoy aquí parado convencido de que lo que estoy proclamando es la palabra del Señor. Pero entonces ustedes escuchan. Y ustedes dicen: sí, esa es la palabra del Señor. Eso fue lo que hicieron los tesalonicenses. Ahora, noten que entonces, esto no es solo el sentido de la proclamación. Es que los tesalonicenses tuvieron una comprensión de la palabra de Dios, pero también abrazaron la palabra de Dios, se apropiaron de ella, la hicieron suya y comenzaron a vivir en función de eso. Comenzaron a vivir en función de eso. Entonces, quiero decirles algo. ¿Por qué naciste a la fe cristiana? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios escogió la locura de la predicación, ¿para qué? Para salvar a las personas. Entonces, este es el punto, familia. Si naciste a la fe a través de la Escritura, ¿cómo debes sostenerte en la fe? Por la misma Escritura por la que naciste.
Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. ¿Saben qué pasó? Pablo fue expulsado de la ciudad de Tesalónica, junto con Silas y con Timoteo. Y él había visto fruto espiritual. Y no sabe qué pasó en la iglesia, porque vive lejos. Y entonces desesperado, y lo vamos a ver más adelante, desesperado, manda a Timoteo. Y le dice, Timoteo, tráeme noticias, ¿cómo está esa iglesia? Timoteo llega, regresa a Pablo y le dice, Pablo, adivina, están perseverando. Se mantienen en la misma palabra en la que nosotros le predicamos. Entonces, cuando Pablo dice que si ellos recibieron la palabra de Dios como lo que realmente es, que es la palabra de Dios, no quiere decir solamente que la recibieron para nacer en su fe. Quiere decir que están permaneciendo en su fe por la palabra de Dios. Se mantienen en la palabra de Dios. Vean lo que dice Isaías 66:2. Este es Dios hablándole a Israel. Dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Este es Dios mismo dando un testimonio de que lo que Él ha revelado es su palabra. Pero noten que Él está diciendo, a este miraré, este hallará favor, este hallará mi gracia. El que es humilde y contrito de espíritu, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y que tiembla ante mi palabra. Ustedes saben que en el tiempo del Antiguo Testamento, nadie, con excepción del sumo sacerdote una vez al año, podía entrar en la presencia de Dios y encontrarse directamente con Dios. Nadie. Pero usted y yo, familia, podemos encontrarnos diariamente con el Señor a través de su palabra, porque Cristo lo hace posible. Porque si no fuera por Cristo, al encontrarnos directamente con el Señor, deberíamos de ser consumidos por el fuego del Señor. Pero Cristo nos ha limpiado, de tal manera que lo que haces en tu casa y lo que hacemos los domingos aquí, no es simplemente comunicar un mensaje, no es una charla. Charla dan en TEDx, esos son charlas. No llamemos a esto charla, esta es la proclamación, el deber de proclamar públicamente la palabra revelada de Dios en las Escrituras. Son dos cosas diferentes. La charla, usted puede decidir qué acepta y qué no. La palabra del Señor te revela el carácter de Dios, te revela su voluntad para tu vida, porque tu motivo de vida, tu razón de vida, tu razón por ser salvado es que seas más como Cristo para la gloria de su nombre, de tal manera que lo que recibes, que es conforme a la palabra de Dios, tienes que practicarlo en tu vida. Si lo recibes con fe, si lo recibes como la palabra de Dios. Entonces yo los quiero animar a que realmente hagan un examen de cómo están en sus corazones. ¿Cómo se preparan ustedes para encontrarse con Dios a través de su palabra, ya sea a nivel personal o a nivel congregacional? Porque como les dije, la forma en la que usted considere la palabra de Dios, ya sea que sea de hombres o que sea de Dios, va a tener un impacto en su vida. ¿Cuál sería ese impacto? Muy fácil. Ser transformados a la imagen de Cristo o no ser transformados a la imagen de Cristo. Vean qué importante. La forma en la que consideres la palabra de Dios va a resultar en sí o no ser más como Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a los siguientes versículos que nos llevan a la segunda verdad. La palabra de Dios obra en nosotros para hacernos imitadores de Cristo. Vean el final del versículo 13 hasta el 17, dice. Bueno, voy a leer del 13 al 14 de momento. La cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea,
porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Entonces, la sección anterior nos habló de la forma en la que ellos habían recibido la palabra de Dios. Esta sección nos va a hablar del resultado en sus vidas de haber recibido la palabra de Dios. Entonces, noten que el texto comienza diciéndonos, al puro final del versículo 13, que esa palabra de Dios que hace su obra en ustedes. ¿Okay? ¿Qué es lo que produce el fruto espiritual en la vida de un creyente? La palabra de Dios. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, el Espíritu comienza a transformar la vida de esa persona. ¿Cómo empieza? Dándonos primero convicción de pecado, apuntándonos a Jesucristo como Salvador, y una vez que nos apunta a Jesús como Salvador, lo que hace es empezar a transformarnos en semejanza de nuestro Salvador. Esa es la secuencia sobre la cual van nuestras vidas una vez que llegan a la salvación. Pero vean lo que dice entonces el versículo 14. Dice, ¿cómo actuó en sus vidas? Bueno, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo ubicadas en Judea. Noten que vuelve el tema de la imitación de alguien en la carta de Tesalonicenses. Ya lo habíamos hablado en el capítulo 1. Y es que la evidencia de que la palabra está obrando en nosotros es que estamos siendo conformados en semejanza o estamos creciendo en ser mejores imitadores de Cristo. Aunque el texto nos dice que ellos están creciendo en semejanza de la iglesia en Judea, vamos a ver que en última instancia los de Judea están creciendo en semejanza de Cristo. Entonces, ¿qué estaba pasando en Judea? Vean lo que dice Hechos. ¿Por qué se ríen de su pastor? Hechos 8 del 1 al 3. ¿Okay? Hechos 8 del 1 al 3. Esto fue lo que pasó en Judea. Cuando dice Judea, posiblemente se refiere a la zona de Jerusalén y las regiones aledañas a Jerusalén. Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Acababan de matar a pedradas a Esteban. Pero vean lo que pasó. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Lo que Pablo está describiéndole a la iglesia en Tesalónica es, y esto lo vamos a enseñar con más amplitud la próxima semana, el tema del sufrimiento en la vida cristiana. De momento nada más lo vamos a mencionar, pero Pablo le está diciendo, ustedes en Tesalónica están sufriendo lo mismo que ya sufrieron los creyentes en Judea. ¿Qué pasó en Judea? Bueno, yo mismo era un perseguidor de la iglesia en Judea, eso es lo que decía Pablo. Yo mismo los perseguía. Es más, los buscaba de casa en casa para meterlos en la cárcel. ¿Saben qué pasó en Tesalónica? Vean lo que dice Hechos 17:5. No voy a leer la sección toda porque es un poco amplia, pero dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y entonces, por ejemplo, fueron y arrastraron a Jasón, lo tomaron de su casa y lo lanzaron a la cárcel. Lo mismo que había pasado en Tesalónica, lo que estaba pasando en Tesalónica era lo mismo que había pasado anteriormente en Judea. Estaban sufriendo a manos de sus compatriotas. Ahora, esto es muy importante. Ellos no están sufriendo por predicar a Cristo. No. Ellos están sufriendo por su fe en Cristo. Es diferente. Simplemente por el hecho de ser cristianos y conformar su vida a semejanza de Cristo, estaban sufriendo el acoso de sus compatriotas. Déjenme darles un ejemplo. Sufrir por Cristo no necesariamente es sufrir porque andamos predicándole el evangelio a todos. Sufrir por Cristo es porque vives piadosamente como esposo en tu matrimonio.
Sufrir por Cristo es porque vives piadosamente como esposa en tu matrimonio. Sufrir por Cristo es porque eres un hijo que se sujeta a la autoridad de sus padres. Sufrir por Cristo es que eres un padre y una madre responsable con los roles que el Señor te ha dado en el hogar y hacia tus hijos. Sufrir por Cristo es porque eres un miembro de la iglesia comprometido con el unos a otros y con el desarrollo y el crecimiento de la iglesia de manera integral. Sufrir por Cristo es porque sos diligente en tu trabajo y trabajas no para un jefe, sino que trabajas para Dios. Sufrir por Cristo es que te conduces de manera legal, en el marco de la legalidad, en todos los negocios de tu vida. No haces chorizos, no tomas, ¿cómo se dice? Pagos ahí por debajo, ni das pagos por debajo, como a un tráfico cuando te hace un parte. No, eso no lo hacemos, eso es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo es porque estás viviendo piadosamente en todas las áreas de tu vida. Porque el mundo de las tinieblas se opone a la luz. De tal manera que cuando vivas a Cristo, familia, alguien en el mundo va a brincar. Y alguien en el mundo se va a oponer. Eso es sufrir por Cristo. Y los de Tesalónica estaban sufriendo por Cristo. Ahora, ¿qué es lo que lleva a un grupo de personas que recientemente han escuchado el Evangelio, se han convertido y lo lleva a permanecer en el Evangelio a pesar de este tipo de sufrimiento? ¿Y qué es lo que debiera de llevarnos a nosotros a perseverar en ser fieles a Cristo a pesar del sufrimiento que viene como resultado de ser fieles a Cristo? ¿Qué creen ustedes que es? Obviamente es la obra del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, pero hay un componente adicional. Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios expresado y demostrado tangiblemente en el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. Ellos habían entendido que el único ser en el mundo que tenía el poder, la autoridad para enviar sus almas al infierno y que lo hubiera hecho justamente, por el contrario, había decidido más bien amarlos y enviar a su Hijo a morir por ellos, para que ellos pudieran tener un estado eterno que no merecían. Una salvación que no merecían. ¿Sabes qué te va a ayudar cuando tu esposo no es el mejor esposo? Cuando tu esposa no es la mejor esposa? Cuando tus papás o tus hijos no son los que te gustaría que fueran? Cuando tu jefe no es el jefe que quieres? O cuando no estás en un lugar donde tal vez no es el lugar donde te gustaría estar y estás llamado a sufrir por Cristo en ese lugar. Recuerda que Cristo te amó cuando no tenía que haberte amado. Recuerda que Cristo sufrió hasta la cruz sin tener que sufrir hasta la cruz. Y eso nos va a ayudar a recordar que los sacrificios y los sufrimientos por ser piadosos que nosotros tengamos que enfrentar en nuestra vida no se comparan al sufrimiento que Cristo experimentó por nuestra salvación. Compáralo con la cruz de Cristo y vas a ver que lo que estás experimentando es significativamente menor. A cargar la ira de Dios por tus pecados durante 3 horas en la cruz del Calvario mientras estás siendo expuesto y humillado públicamente. No se compara, familia. Recuerda el amor del Señor expresado en la cruz del Calvario y eso te va a ayudar a ser fiel a Cristo a pesar de las consecuencias que eso pueda tener y la persecución que pueda resultar de tu fidelidad hacia el Señor. ¿Saben qué estaban haciendo estos creyentes de Tesalonicenses? Creciendo en semejanza a Cristo, específicamente o particularmente, podríamos decir, en el área de ¿qué? Del sufrimiento.
Ahora, noten qué interesante. ¿Cuál suele ser nuestra tendencia ante el sufrimiento? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón cuando viene sufrimiento a nuestras vidas? Que se acabe. Salir de esto. Yo no quiero lidiar con esto. Yo lo que quiero es que esto desaparezca. Ese es nuestro corazón ante el sufrimiento. ¿Cierto? Pero vean lo que nos enseña la Escritura. Vean lo que entendieron los creyentes en el primer siglo. Y es algo que nosotros debiéramos de entender. Vean lo que dice 2 Timoteo 3:12. Dice, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quieres ser piadoso? Vas a sufrir persecución. Es casi que una promesa. Es una garantía. Es una seguridad que el creyente puede tener. Ahora, cuando nosotros estamos en medio de la prueba, la persecución y los sufrimientos por causa de nuestra piedad en Cristo, solo hay dos opciones. O la enfrentamos piadosamente o la enfrentamos pecaminosamente. ¿Cómo creen ustedes que la podemos enfrentar piadosamente? Vean lo que dice Romanos 12:2. Siendo transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, ¿cómo viene a nuestras vidas la renovación de la mente? A través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros a nivel congregacional y personal, nuestras mentes van siendo transformadas de tal manera que yo pueda enfrentar las circunstancias de esta vida de una manera cristocéntrica, de una manera bíblica, de una manera que trae gloria, honra y honor al Señor. En el caso del sufrimiento específicamente, es decir esto, son mucho mejores, infinitamente mejores o mejor, experimentar los sufrimientos con tal de ser más como Cristo. Porque adivinen cuándo es o cuándo suele ser el momento donde nuestras vidas más son conformadas a la imagen de Cristo. ¿A través de qué? Del sufrimiento. Y si entendemos que la voluntad de Dios es que seamos más como Cristo, tampoco el texto nos está diciendo, uy, aleluya, Señor, por estos sufrimientos. Esa no es la actitud. Porque realmente el sufrimiento no es lindo y la persecución no es linda. Pero nosotros sí podemos decir, Señor, aparta esto en tu tiempo, a tu forma y cuando te traiga gloria. Y mientras eso no ocurra, dame tu gracia para en paciencia depender de ti y esperar en ti tu respuesta. Y mientras pacientemente esperamos en el Señor en medio del sufrimiento, adivinen qué está pasando. Cristo está siendo formado en nosotros. Ahora, si Dios respondiera a nuestras oraciones de inicio y nosotros viene el sufrimiento y le decimos, Señor, aparta de mí esto, y Dios lo aparta, adivinen qué pasa con nuestra semejanza en Cristo. Se compromete. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero la forma en la que nosotros entendamos el sufrimiento en nuestras vidas va a ser el resultado de lo que nosotros sabemos de quién es Dios, de su obra en Cristo a nuestro favor y de su propósito al salvarnos a nosotros. Porque Él no nos salvó para que nosotros cumplamos todos nuestros objetivos o estemos libres de sufrimiento, no. Él nos salvó para ser más como Cristo. Ahora, vean que la renovación de nuestra mente trae un sentido al sufrimiento. Hay una razón por la que sufrimos, hay un propósito por el que sufrimos. Porque cuando eso pasa, viene el sufrimiento y nosotros esperamos en Cristo, comienzan a cambiar nuestros afectos, comienzan a cambiar nuestros deseos, comienza a cambiar la forma en la que nosotros procesamos las situaciones, comienza a cambiar la forma en la que nosotros enfrentamos las circunstancias, comienza a cambiar el objeto de nuestra esperanza. Y entonces nos damos cuenta de que el sufrimiento no tiene la última palabra,
sino de que el sufrimiento es el camino al gozo venidero y a la gloria venidera. Vean lo que dice Hebreos 12:2. Está hablando de Cristo. Vean lo que dice. Quien por el gozo puesto delante de él, o sea, él tenía algo futuro aguardando para él. Dice, quien por el gozo puesto delante de él, despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y vean lo que dice Hebreos 2:9, coronado de gloria, o sea, coronado de gloria a causa del padecimiento de su muerte. ¿Sabe cómo fue que Cristo enfrentó sus sufrimientos? Que no se comparan a los sufrimientos que nosotros podemos experimentar. Ninguno de nosotros está sufriendo la ira de Dios. Sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, pero la ira de Dios nunca la hemos experimentado y nunca la vamos a experimentar. Solo las consecuencias del pecado de este mundo. Y Cristo, teniendo un sufrimiento delante de él más grande del de nosotros, lo enfrentó ¿cómo? Con la mira puesta en lo que está por venir. Lo que está por venir. De tal manera que debiera de sostenernos a nosotros en medio del sufrimiento y la persecución. No que las circunstancias cambien en este mundo, eso no es. Es que va a haber un momento en donde Él va a cumplir su promesa y nos va a llevar con Él a casa. Nos va a llevar con Él a casa. Eso es lo que nos sostiene y nos ayuda a perseverar. El gozo venidero y la gloria venidera. Pero el creyente no debería de ser tomado por sorpresa cuando viene la persecución. ¿Por qué? Vean lo que dice Cristo en Juan, o el sufrimiento. Juan 15:20 dice, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, ¿qué dice? También los perseguirán a ustedes. Y nuevamente, no estamos hablando aquí del tipo de persecución que sufre un misionero cuando se va a otro país y hay hostilidad y no. Estamos hablando del tipo de persecución por vivir en conformidad con la voluntad de Dios en el día a día. Ese es el tipo de persecución que Cristo está diciendo. Si lo hicieron conmigo, lo van a hacer también con ustedes. Y vean lo que dice Pablo en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No pocas, muchas tribulaciones. Por eso es que la doctrina de la prosperidad se cae cuando uno va a la palabra de Dios. Porque la doctrina de la prosperidad dice que usted no puede sufrir, porque si usted sufre es pecado. Todo lo contrario. Claro, hay sufrimientos por causa del pecado, no nos negamos, pero el texto una y otra vez nos dice que hay sufrimientos, ¿por qué? Por vivir piadosamente. Y eso es algo que nosotros como creyentes no debiéramos de ignorar nunca. Ahora, vean la secuencia. Vean qué linda esta secuencia. Porque Pablo dice, ustedes como tesalonicenses están aprendiendo del ejemplo de las iglesias en Judea, ¿cierto? Ahora, si usted sigue el texto, las iglesias de Judea, ¿de dónde aprendieron? De los apóstoles, viendo los sufrimientos de los apóstoles. Los apóstoles, ¿de dónde aprendieron? Del sufrimiento de Cristo. De tal manera que es una cadena donde en realidad los de Tesalónica no es que se están conformando a los de Judea, no. Es que están siendo conformados ¿a quién? A Cristo. ¿A través de qué? Del sufrimiento, familia. Del sufrimiento. Entonces, nuevamente, yo no le estoy diciendo abracemos el sufrimiento con gozo. En un sentido de que vamos a explotar en júbilo, vamos a hacer una fiesta porque estamos en medio del sufrimiento. No. El sentido es, Señor, gloria a tu nombre. Porque este sufrimiento no escapa de tus manos, ni de tu soberanía, ni de tu cuidado. Y sé que en medio de este sufrimiento voy a esperar pacientemente porque sé que me vas a sostener hasta el final. Y al final de este sufrimiento, ya sea en este o en aquel mundo, toda lágrima va a ser enjuagada de mis mejillas y voy a poder experimentar tu gloria por la eternidad. Ese es el fruto de un creyente que ha entendido y que su mente ha sido renovada para saber cómo se enfrenta el sufrimiento piadosamente. Porque la voluntad de Dios no es librarnos del sufrimiento, sino nuevamente ser más como Jesucristo. Y vean qué lindo lo que dice Mateo, eso a mí me encanta.
Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Déjame decirte algo, ¿estás sufriendo por causa de Cristo? ¿Estás sufriendo por ser un esposo piadoso? ¿Estás sufriendo por ser una mujer piadosa con tu esposo? ¿Estás sufriendo por ser un miembro de la iglesia piadoso? ¿Estás sufriendo por vivir de manera justa en un mundo caído a nivel de la sociedad? Tuyo es el reino de los cielos. Te pertenece. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. ¿Saben por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Estás sufriendo por Cristo? ¿Persecución, tribulación, angustia, lo que sea? Cristo mismo te dice, tu angustia va a ser transformada en una recompensa muy grande en los cielos. Familia, ¿dónde más vamos a encontrar unas palabras de aliento, de ánimo, de esperanza y de consuelo tan significativas para cada uno de nuestros sufrimientos, si no es a través del Dios que conoce nuestros corazones y se ha revelado a nosotros para el consuelo de nuestras almas? Por eso Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y la palabra de vida eterna está aquí. Y Jesús nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Familia, el entendimiento que tengas de qué es este libro va a tener un impacto significativo en el bienestar de tu alma para el crecimiento de la semejanza en Cristo. Esto no es de hombres, familia. Esto no es de hombres. Si esto fuera de hombres, ninguno de nosotros hubiera sufrido una transformación al punto de pasar de estar muertos espiritualmente a vivos espiritualmente. ¿Saben cuál es el testimonio de que esto no es palabra de hombres? Que usted es un milagro andante, un milagro con dos piernas. Estabas muerto y hoy vives. Has resucitado, has nacido de nuevo. Eso no es poca cosa. ¿Cómo naciste de nuevo? A través de su palabra, que es la única que puede obrar poderosamente en nosotros. Saben, esto no es un libro de leyes que tienes que. Cuando entiendes lo que la Biblia es, que es un libro lleno de amor del Padre que se ha revelado a nosotros para el bienestar de nuestra alma, para nuestra salvación, para nuestra esperanza eterna, ahí es cuando comienzas a deleitarte en el libro. Porque entiendes que no mereces lo que ha ocurrido, que has recibido un trato no merecido. Y entonces ese montón de debes y mandamientos ya no se vuelven tan pesados, porque Cristo mismo dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. De tal manera que ya no lo hacemos porque debemos, sino que ahora vivimos en sujeción a la Escritura, porque tenemos el mejor Dios, el único y verdadero, que ha demostrado ser lleno de amor a través de su Hijo, y yo puedo responder a Él con gratitud y deleite. No algo que no sé si va a pasar o no, sino algo que yo sé que ya pasó, y hay evidencia de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, familia, prepara tu corazón para presentarte delante de la palabra de Dios, ya sea en tu casa, ya sea en los estudios, ya sea los domingos. Y algo más, defiende esos espacios. Defiende esos espacios. Las redes sociales, la televisión y muchas otras cosas te van a quitar mucho tiempo que podrías estar utilizando en la palabra de Dios. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí, mi esposa sabe. Yo paso mucho tiempo haciendo muchas cosas y realmente a veces me doy cuenta de, mira, tengo una hora de estar tonteando y esa hora la pude haber invertido en intimidad con el Señor. No faltes a la iglesia, porque aquí se predica la palabra de Dios. Sé parte de un estudio de Biblia, y si sos parte, no faltes. Ponlo como prioridad en tu vida, porque solo la palabra de Dios
va a nutrir tu alma como tu alma necesita ser nutrido. Tu vida depende de ello. Tu vida depende de cómo entiendes esto. Y si entiendes de manera correcta lo que esto es, depende entonces de que habites en ella, de que te nutras de ella, de que confíes en ella. Y esta es mi oración, que el Señor nos conceda su gracia para que durante la semana con humildad preparemos nuestros corazones para la lectura bíblica personal y la predicación pública de las Escrituras, de tal manera que en deleite, en gozo y gratitud nos podamos sujetar a ellas cuando escuchemos algo que nuestro corazón no anhela escuchar, de tal manera que nuestras vidas sean conformadas cada día más en semejanza de Cristo. Y que la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús sea por todas las generaciones y por todos los siglos dadas solamente a Dios, que obra poderosamente en nuestras vidas a través de su palabra. Entonces, familia, habitamos en la palabra porque tiene el poder para hacernos imitadores de Cristo. Y todo lo que Dios hace, siempre lo hace ¿para qué? Para su gloria. Todo lo que hace, lo hace para su gloria. De tal manera de que todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas es bueno, porque resultará en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Padre que nos ama y del Espíritu que nos santifica. Señor Jesús, te damos gracias por darnos este texto, Señor. La próxima semana vamos a ampliar los versículos que no ampliamos tanto en esta sección, Señor, pero te pido que de momento nos ayudes, Señor, a tener la comprensión correcta de qué es este libro que tenemos en nuestras manos, Señor. Que no es solo un libro, Señor, es tu palabra. Tú mismo testificas en ella que es tu palabra y tú nos dices que nuestras almas dependen de ello para el crecimiento óptimo en semejanza de Cristo. Transfórmanos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, pero cuánto más te pido que nos transformes, Señor, cuando por ser piadosos estamos sufriendo, de tal manera que podamos entender que es un gozo y un privilegio y un honor sufrir los padecimientos de Cristo e imitarlo a Él en sus padecimientos, si por causa de nuestra piedad se trata. Qué gloriosa bendición nos has dado, no solo de experimentar tu gracia, sino de tener un minúsculo destello de lo que Cristo sufrió por causa de la salvación de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, para que cuando venga el sufrimiento, no huyamos de Él, sino que esperemos, estemos quietos y le recordemos a nuestras almas que aún hemos de alabarle. Y le recordemos a nuestra alma que todo lo que Él hace resultará en su gloria, porque Él obra de esa forma en la vida de todos los que Él ha llamado. Todas las cosas obran para nuestro bien. De tal manera que aun cuando no entendamos nuestro sufrimiento, Señor, por tu palabra, sabemos que nos harán más como Cristo y sabemos que serán plenamente satisfechos cuando lleguemos a tu presencia, por tu gracia, por tu amor y por tu presencia. Todos estos sufrimientos temporales son simplemente un recordatorio de la gloria que nos espera, Señor. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en la recompensa mientras estamos en el sufrimiento y mientras esperamos tu respuesta, que siempre llega, pero no a nuestra forma, sino en tu tiempo, a tu forma y para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra que es plenamente capaz, poderosa y suficiente para consolar nuestras almas en cualquier circunstancia. Porque no creemos en un Dios que reveló algo insuficiente.
Creemos en un Dios que reveló todo lo que alma necesita mientras caminamos en este peregrinaje hasta nuestro hogar, hasta tu casa, que es nuestra casa, porque somos tus hijos, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que nos hagas más como Cristo y que nos hagas una iglesia en la que tú te complaces, apruebas y deleitas, siempre para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.